Hay preguntas que cruzan culturas, épocas y fronteras, y una de ellas quizás es la más fascinante. ¿Es posible viajar en el tiempo? Más allá de la ciencia ficción, esta idea ha obsesionado a científicos, filósofos y buscadores espirituales por siglos. Porque en el fondo, cuestionar el tiempo es cuestionar nuestra propia existencia. ¿Somos presos de una línea recta que va del pasado al futuro? ¿O el tiempo, como sugieren algunas teorías cuánticas y enseñanzas místicas, es algo mucho más flexible, misterioso y profundo? En este video exploraremos los viajes en el tiempo desde todos los ángulos, desde las paradojas que desconciertan la lógica, hasta los experimentos que se atrevieron a ponerlo a prueba, y hasta una increíble fiesta que Stephen Hawking invitó a viajeros del futuro. Pero antes, debemos preguntarnos, ¿para qué querríamos volver al pasado o adelantarnos al futuro? Y también, ¿qué nos dice eso sobre cómo vivimos el presente? Porque a veces, la pregunta no es si podemos viajar en el tiempo, sino tal vez si sabemos habitar el presente. Intentemos definir qué es el tiempo. El tiempo, todos creemos saber qué es, hasta que tratamos de explicarlo. Vivimos creyendo que el pasado está detrás, el futuro adelante y que vamos avanzando en línea recta. Pero la física moderna y la filosofía más antigua coinciden en algo inquietante. El tiempo no es lo que parece. Para Newton, el tiempo era absoluto, inmutable, una especie de telón de fondo en el que ocurren los eventos del universo. Pero todo cambió con Einstein. Su teoría de la relatividad demostró que el tiempo es relativo. Se dilata, se contrae, se curva según la velocidad y la gravedad. El tiempo no es independiente, está entrelazado con el espacio. Por eso hablamos de espacio-tiempo. Esto significa que el tiempo de alguien que está en la Tierra y el de un astronauta que viaja cerca de la velocidad de la luz no transcurre igual. Ahora bien, ¿y si el tiempo puede alterarse? ¿Podría también recorrerse? Si el tiempo pudiera recorrerse como una carretera, ¿qué ocurriría si decidimos volver atrás y cambiar algo? Aquí es donde entran las famosas paradojas temporales. La más conocida es la paradoja del abuelo. Si viajas al pasado y evitas que tu abuelo conozca a tu abuela, tú nunca naces. Pero si tú nunca naces, ¿cómo viajaste al pasado para impedirlo? Este tipo de dilemas lógicos muestran lo que se rompe cuando aplicamos la lógica lineal al tiempo. Otra versión más suave es la paradoja del conocimiento. Imagina que viajas al pasado y le das a Shakespeare todas sus obras antes de que las escriba. Shakespeare se vuelve famoso por algo que tú le diste. Pero entonces, ¿quién fue realmente el autor? Estas paradojas nos empujan a cuestionar la naturaleza de la causa y el efecto, y ponen en duda si el tiempo realmente puede ser alterado sin consecuencias profundas. Ahora bien, ¿qué dice la ciencia moderna sobre las posibilidades reales de viajar en el tiempo? Aunque los viajes en el tiempo suenan a ciencia ficción, la ciencia ha tomado muy en serio estas ideas, y algunos experimentos y teorías han revelado cosas sorprendentes. Uno de los pilares es la teoría de la relatividad de Einstein. Según la relatividad especial, el tiempo no es absoluto, se dilata. Es decir, el tiempo pasa más lento para alguien que viaja a gran velocidad en comparación con alguien en reposo. Esto ya no es una teoría, ha sido comprobado con relojes atómicos en aviones y satélites. Incluso los GPS tienden a corregir sus relojes por este efecto relativista. La relatividad general, por otro lado, nos dice que la gravedad también curva el espacio y el tiempo. De aquí nacen los conceptos de agujeros de gusano, puentes hipotéticos que conectarían dos puntos distantes en el espacio-tiempo. Si fueran estables y si pudiéramos atravesarlos, podríamos al menos en teoría viajar en el tiempo. En los años 90, el físico Kip Thorne, premio Nobel y asesor de la película Interestelar, estudió cómo podrían existir estos agujeros de gusano, aunque concluyó que requerirían algo llamado energía negativa, una sustancia aún no demostrada. Otro concepto clave es el de los universos paralelos, derivados de la mecánica cuántica. Algunas interpretaciones, como la del físico Hugh Everett,
sugieren que cada decisión que tomamos podría crear una nueva realidad. Entonces, ¿y si viajar en el tiempo no cambia nuestro pasado, sino que nos moviera a otra línea de tiempo? La física cuántica también introduce la idea de que el tiempo podría no ser fundamental, sino una propiedad emergente, como la temperatura. Algunos científicos como Carlos Rovelli exploran este concepto en la gravedad cuántica de bucles, donde el tiempo no existe tal cual lo concebimos, y lo que percibimos como pasado o futuro podría ser una ilusión de nuestra conciencia. El legendario físico Stephen Hawking no solo fue uno de los más brillantes pensadores sobre el tiempo, los agujeros negros y el universo. También tenía un sentido del humor peculiar y una forma muy especial de poner a prueba sus ideas. En el 2009 organizó una gran fiesta en la Universidad de Cambridge. Hubo globos, decoración, champaña fría, bocadillos y un gran pastel. Pero nadie asistió. ¿La razón? Hawking no envió las invitaciones sino hasta después de que la fiesta ya había ocurrido. ¿Por qué hizo esto? Su razonamiento era simple y brillante. Si el viaje en el tiempo hacia el pasado fuera posible, entonces algún viajero del futuro podría recibir la invitación retroactivamente y asistir al evento. Como nadie apareció, Hawking lo tomó como una prueba experimental de que el viaje al pasado probablemente no es posible. Esta anécdota, aunque pueda parecer una broma, en realidad nos deja pensando. ¿Y si el viaje al pasado está prohibido por alguna ley fundamental del universo? ¿Y si es el propio tiempo que se protege a sí mismo? El mismo Hawking llegó a proponer la llamada conjetura de protección cronológica, una hipótesis según la cual las leyes de la física conspiran para evitar las paradojas temporales. En otras palabras, el universo evitaría los bucles causales que permitirían viajar al pasado y, por ejemplo, impedir tu propio nacimiento. Hasta ahora hemos explorado teorías, paradojas, experimentos y hasta una fiesta científica sin invitados. Pero hay una dimensión que va más allá de lo físico, la dimensión espiritual del tiempo. Porque más allá de si podemos o no viajar en el tiempo con una máquina, hay una pregunta aún más profunda. ¿Cómo experimentamos el tiempo dentro de nosotros? Las tradiciones espirituales, desde el misticismo oriental hasta corrientes del sufismo, la cábala y en los estados contemplativos del Vedanta, nos hablan de una verdad común. El tiempo es una ilusión de la mente. Un juego del pensamiento, una sucesión de recuerdos y proyecciones que nos mantienen atrapados entre el pasado y el futuro. Y nos hacen olvidar el único punto real en el que la vida sucede: el presente. Desde esta mirada, no se trata de construir una máquina del tiempo externa, sino de reconocer cómo viajamos constantemente dentro de nosotros mismos. Cuando vivimos atrapados en una herida no sanada, estamos viajando al pasado. Cuando nos angustiamos por algo que no ha ocurrido, estamos viajando al futuro. Y cuando nos vaciamos de todo eso y simplemente somos, sin cargas ni expectativas, entonces el tiempo se detiene. Es ahí donde las filosofías místicas convergen con la física moderna. Ambas nos muestran que el tiempo no es una línea fija, sino algo relativo, flexible, subjetivo. Einstein lo demostró con sus ecuaciones, los sabios lo enseñaron desde el silencio. Incluso algunos relatos de experiencias cercanas a la muerte y estados meditativos profundos relatan vivencias fuera del tiempo, donde todo ocurre a la vez, donde se accede a múltiples momentos donde el alma recuerda lo que fue, lo que es y lo que será. También en la filosofía cristiana, Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, definía el tiempo como la medida del cambio según el antes y el después. Pero afirmaba que en Dios no hay antes ni después, todo sucede en un presente eterno. Una idea que, sin saberlo, se entrelaza con las teorías como la del universo bloque o la simultaneidad cuántica. Entonces, tal vez no necesitamos una máquina del tiempo. Tal vez el verdadero viaje en el tiempo ocurre cuando conectamos con la conciencia que trasciende el tiempo. Gracias por llegar hasta aquí. Eso significa mucho para mí.
Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento, y si quieres seguir explorando temas como este, date una vuelta por el canal y encontrarás videos donde la ciencia, la filosofía y la espiritualidad se entrelazan para ofrecernos una mirada más profunda sobre nuestra existencia. Te leo en los comentarios, me encanta saber lo que piensas de estos temas. Y si sientes que este contenido le puede interesar a alguien, compártelo. Quizás quiera unirse a este viaje autogestionado de sabiduría. Tú y yo nos vemos pronto.